La madrugada lo encontró como muchas otras, con los ojos irritados, la luz tenue de la pantalla brillando en su rostro y el silencio absoluto de su habitación, sirviendo de fondo para otra noche de exploración digital. Para él, la Deep Web era una mezcla adictiva de misterio y morbo. Un lugar donde lo prohibido se disfrazaba de curiosidad y el peligro se camuflaba con una simple URL. Esa noche, sin razón aparente, decidió adentrarse en una sección que nunca antes había explorado. Un foro sin nombre, lleno de vínculos rotos, mensajes crípticos y un enlace destacado en letras rojas. Sala de videochat en tiempo real, solo para valientes. La advertencia, lejos de ahuyentarlo, lo atrajo. Hizo clic. La pantalla se fundió a negro por unos segundos y luego apareció una interfaz rudimentaria, 2 recuadros de video, uno vacío, su cámara, y otro cargando lentamente. Tras un momento, el rostro de una mujer joven de unos 20 y tantos apareció del otro lado. Tenía el cabello oscuro, los labios pintados y una expresión neutra, como si esperara algo. Él intentó iniciar la conversación con nerviosismo. «Hola, ¿me escuchas?» Ella no respondió, pero asintió suavemente. Durante los primeros minutos, él hablaba y ella solo observaba. Tenía una belleza magnética, pero algo no encajaba. Su mirada no estaba dirigida a la pantalla, tampoco lo miraba a él. Observaba con fijeza un punto a su derecha, como si alguien, o algo, estuviera allí, fuera del campo visual de la cámara. «¿Hay alguien contigo?», preguntó el joven. La chica bajó la mirada, temblaba. Y entonces, sin transición ni sonido previo, 2 figuras masculinas con máscaras negras entraron en escena detrás de ella. Sus rostros eran completamente inexpresivos, cubiertos por esas máscaras lisas, como si fueran maniquíes vivos. Uno de ellos alzó lentamente la mano y apuntó directamente a la cámara. El joven tragó saliva, sintiendo un escalofrío. Fue un gesto extraño, incómodo. Pero entonces, el segundo hombre también lo hizo. Y finalmente, la propia chica, con un movimiento casi mecánico, levantó su brazo y lo señaló a él. No entendía nada. Fue entonces cuando decidió revisar su cámara desde el panel de control, y ahí lo vio. Una silueta, un hombre, detrás de él. Se giró tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Nada. No había nadie. Solo la puerta cerrada y la penumbra habitual de su habitación. Respirando con dificultad, volvió a levantar la silla y miró la pantalla. Ahora, los 3 enmascarados ya no estaban solos. Ese mismo hombre que había visto detrás de él estaba ahora junto a la chica. Se lo veía con claridad. Mismo rostro, misma complexión, mismo vacío en los ojos. Y la chica ya no tenía una expresión neutra. Lloraba sangre. Gotas espesas se deslizaban por sus mejillas. Abrió la boca lentamente y dijo con una voz entrecortada, apenas audible pero escalofriantemente clara: «Ayúdame», antes de lanzar un grito tan agudo, tan visceral, que el sonido saturó los audífonos y lo obligó a desconectarlos de golpe. La pantalla parpadeó. Oscuridad. El joven cerró de inmediato la computadora, desenchufó cables, apagó luces, pero el grito seguía escuchándolo. No venía del equipo. Venía de algún lugar, dentro de su casa. Aterrorizado, con el corazón a punto de estallar, el joven se quedó congelado en medio de su habitación, buscando con la mirada cualquier movimiento, cualquier sombra. El grito había cesado, pero un silencio aún más denso se apoderó del ambiente. Un silencio que no era vacío, sino cargado de presencia. Revisó cada rincón de su casa. Bajo la cama, dentro del armario, en el baño. Encendió todas las luces. Nada. Estaba solo. O eso quería creer. Con el paso de las horas, trató de convencerse de que fue una ilusión, una especie de broma pesada generada desde algún servidor en la Deep Web. Que el susto, aunque real, era simplemente parte del precio de su insaciable curiosidad. Pero esa misma noche, al intentar dormir, algo cambió. En la pared opuesta a su cama, justo donde solía estar colgado un póster viejo de una banda de rock, ahora había algo más. Una marca negra, como la silueta de una mano. Como si alguien la hubiera estampado allí con hollín o con ceniza. Pasaron los días, pero las cosas no volvieron a la normalidad. Cada vez que encendía su laptop, la cámara se activaba sola, aunque no abriera ninguna aplicación. Cada noche, exactamente a las 3:33, se despertaba con el mismo sonido.
el clic de una cámara fotográfica, y siempre sentía una brisa helada detrás de él. Desesperado, llevó su equipo a un técnico. Revisaron el software, borraron todo, reinstalaron el sistema. Cambió de red, formateó, incluso reemplazó el equipo por completo. Pero nada sirvió, porque lo que lo perseguía ya no estaba en la computadora, estaba en él. Una semana después recibió un paquete en su buzón, no tenía remitente. Era pequeño, envuelto con papel craft y cinta de embalaje. Dentro, un sobre negro y una sola fotografía. Era él, durmiendo, en su cama, de espaldas a la cámara, y detrás de él, una figura desenfocada, parada en la esquina de la habitación. En la parte inferior de la foto, escrito a mano con tinta roja: «Ya eres parte del programa». Desde entonces, vive encerrado. No volvió a conectarse a la Deep Web. Cubrió todos los espejos, selló la cámara de su celular, cambió de casa, cambió de ciudad, pero nada de eso lo ha salvado. Porque cada cierto tiempo, sin importar dónde esté, vuelve a escuchar ese clic. Y siempre que lo hace, encuentra una nueva foto, dejada en lugares imposibles. En el buzón, en la nevera, dentro de su zapato, incluso bajo su almohada. Y en todas, absolutamente en todas, la misma chica aparece al fondo, llorando sangre, murmurando en silencio: «Ayúdame». Pero él ya no puede ayudar a nadie, porque ahora, él también aparece en esas videollamadas. Y cada vez que alguien más se conecta, su figura está allí, detrás de otro incauto. Eran casi las 2:30 de la mañana cuando Marcos, medio borracho y aburrido, decidió sumergirse una vez más en esa parte maldita de Internet que prometía experiencias que iban más allá del simple entretenimiento, la Deep Web. Su computadora vieja, con el ventilador zumbando como si ya no pudiera más, iluminaba el cuarto apenas. Las paredes, descascaradas y sucias, estaban adornadas con latas vacías y platos sin lavar. Nadie lo visitaba, nadie lo llamaba. Estaba completamente solo. Entró al mismo foro donde meses antes había comprado su primera Mystery Box. Aquella vez recibió un par de objetos perturbadores, una muñeca derretida, un mechón de pelo y un sobre con una nota extraña, pero nada que le quitara el sueño por más de una noche. Esta vez, sin pensarlo mucho y con la cerveza haciéndole sentir invencible, seleccionó una nueva caja que prometía: contenido extremo, solo para mentes insensibles, no se aceptan devoluciones. Pagó con criptomonedas y cerró el navegador. En su cabeza no era más que otro juego retorcido, otro capricho para llenar un vacío que ni él mismo sabía cómo describir. 3 semanas después, un golpe seco en la puerta lo despertó. Era de madrugada. No había sonido de motor ni pasos alejándose. Solo un paquete envuelto en papel marrón, pesado, con manchas oscuras que parecían haber empapado la base de cartón. No tenía remitente. No tenía sellos. Solo una palabra escrita con marcador rojo: «Bienvenido». Marcos entró con la caja y la colocó en la mesa. Respiró hondo. La abrió. Dentro, lo primero que vio fue una capa de plástico negra, mal cortada, y debajo, cuchillos. 3 con el mango suelto y hojas oxidadas. No eran de cocina. Eran de carnicero, antiguos, y todavía tenían manchas secas color óxido. Luego, bolsas de cierre hermético, una tras otra. Una contenía dientes humanos. En otra, cabello largo y sucio. Otra más tenía uñas quebradas, amontonadas como si alguien las hubiese arrancado con desesperación. Al fondo, una bolsa con algo aún más asqueroso: piel. Piel humana, reseca, como cuero viejo. Había también frascos de vidrio con líquidos que parecían aceite usado, pero con una textura más espesa. Uno tenía algo flotando adentro, algo con forma. Marcos no quiso mirar más. A punto de cerrar la caja, vio un sobre pegado en la tapa interior, escrito con letra infantil, como de un niño aprendiendo a escribir. Lo abrió y leyó: «Hola, anda preparándote, porque en la próxima Mystery Box vas tú». El corazón le dio un salto. Pero no fue solo la frase. Lo que lo descolocó fue la carita sonriente, dibujada al final con un trazo torcido. Como si el autor no estuviera solo bromeando, sino disfrutándolo. Como si conociera a Marcos. Como si supiera que estaría leyendo esa carta exactamente a esa hora, en esa posición, con esa expresión de terror en el rostro. Justo entonces, descubrió el verdadero fondo de la caja. Una carpeta. Dentro, Polaroids, muchas, algunas borrosas.
Pero las siguientes eran nítidas y lo dejaron helado. Eran fotos de él, de su edificio, de su departamento, de él cocinando, de él durmiendo, de él sentado frente al monitor, en la misma posición en la que estaba ahora, con la misma ropa, la misma expresión, los mismos objetos sobre la mesa. Algunas eran nocturnas, otras diurnas, algunas tomadas desde dentro, otras desde fuera, desde la ventana. Lo observaban mientras comía, mientras se duchaba, mientras se acostaba. Fotos con fecha y hora, meticulosamente anotadas con lápiz al reverso. Una decía, hace 4 días, otra, ayer. La última decía simplemente, ahora. La mente de Marcos comenzó a correr. Revisó cada rincón de su casa, abrió armarios, movió cortinas, apagó luces, las volvió a encender. Nada, pero el malestar ya se le había instalado en la espalda, justo en la base del cuello como una presión, como si alguien le estuviera respirando detrás. Y peor aún, esa presión no se iba. Cerró todas las ventanas, selló la puerta con una silla, no durmió, solo esperaba. Y cuando el sol asomó, lo primero que hizo fue desmontar su computadora. Rompió el disco duro, destrozó la webcam, tiró todo al contenedor de la esquina. Al día siguiente, sin mirar atrás, abandonó su departamento, alquiló un coche, se fue a otro estado, pagó en efectivo, no dijo su nombre real. Buscó refugio en un motel barato, sin cámaras, sin recepcionistas curiosos. Pero ni así logró calmarse. Cada ruido en las paredes lo sobresaltaba. Cada sombra bajo la puerta lo hacía ponerse de pie. Revisaba el picaporte, la mirilla, el baño. Siempre con la sensación de que algo invisible lo acechaba, algo que se había colado por una rendija imperceptible entre el mundo real y la deep web. Cuando intentaba dormir, en su cabeza repetía una y otra vez lo mismo. ¿Cómo sabían tanto? ¿Cómo entraron a mi casa sin que yo lo supiera? ¿Cuándo tomaron esas fotos? ¿Quién las tomó? Y más importante aún, ¿dónde está ahora esa persona? ¿Está todavía cerca? Pero la paranoia no era lo peor. Lo peor fue lo que sucedió la madrugada siguiente, cuando bajó a recepción a pedir otra almohada. Sobre el mostrador descansaba un paquete idéntico al anterior. Papel marrón, manchas oscuras, y en la parte superior escrito con sangre seca una sola palabra, ahora. Marcos se quedó paralizado. El corazón retumbaba en su pecho como si quisiera escapar del cuerpo. Nadie en recepción, nadie alrededor, solo el paquete, igual al anterior, idéntico. Como si alguien hubiera seguido cada paso de su huida, cada desvío en la carretera, cada motel que barajó mentalmente antes de elegir este. No había lugar seguro, no existía refugio. Estaban un paso adelante, siempre. Quiso dejarlo ahí, fingir que no lo había visto. Pero sabía que no podía. La curiosidad, el miedo y el deseo desesperado de entender lo que estaba pasando lo impulsaron a tomarlo entre las manos. Estaba tibio, como si acabara de ser dejado ahí por una mano caliente. Volvió a su habitación con el paquete, lo puso sobre la cama y lo observó. Dudó. Luego rompió el papel. Adentro, una única caja pequeña, negra, de madera, sin cerradura, sin cinta, sin tapa visible, como si fuera una pieza sólida. Marcos la giró entre sus manos. Al fin, con presión, la parte superior cedió. Dentro solo una cosa, una Polaroid. Una sola. Mostraba su rostro. No ayer, no anoche, sino ahora mismo. Exactamente igual. Misma camisa, mismo fondo, mismo gesto de pánico. Una toma en ángulo superior como desde una cámara de vigilancia, o desde el techo. Y al reverso, un mensaje con la misma letra infantil. Ya no hay necesidad de cajas. Ahora vivimos contigo. Entonces escuchó el clic. El mismo sonido sordo que había oído hace semanas cuando descubrió la primera serie de fotos. El clic de una cámara Polaroid. Esta vez no venía de su computadora, que ya no existía, ni del pasillo ni de la calle. Venía del baño. Se levantó tan lento como pudo. Caminó hacia la puerta con la sangre golpeándole los oídos. La madera crujió bajo sus pies. Abrió con un impulso. Vacío, solo un espejo, una ducha, una lámpara parpadeando. Pero algo colgaba del toallero. Otra foto, recién impresa, aún húmeda. La tomó. Su imagen estaba borrosa, movida por el temblor del momento. Era él mirando directo al lente. Al fondo una silueta borrosa, alta, flaca, pegada a la pared. No estaba cuando abrió. No la vio. Pero ahí estaba, en la foto.
como si solo pudiera verse a través de ella, como si compartieran dimensiones diferentes, superpuestas, respirando el mismo aire sin tocarse. Marcos rompió la imagen, la tiró al piso y corrió fuera de la habitación. Subió al coche. Manejaba sin rumbo, sin destino, sin detenerse, como si eso pudiera ayudarle a escapar. Pero por dentro ya sabía la verdad, porque la Deep Web no era solo una red, era un virus, una infección mental, un túnel sin salida que no se cierra al apagar la pantalla. Y esa segunda Mystery Box no era un objeto, era una invitación, una marca. Desde entonces, aunque ha cambiado de ciudad 3 veces, aunque ha roto todos sus dispositivos, aunque duerme con un cuchillo debajo de la almohada, cada cierto tiempo vuelve a encontrar cosas, una foto pegada en el parabrisas, un sobre en el buzón, una figura fugaz reflejada en la ventana. Nunca sabe cuándo, pero sabe que llegará. La próxima caja no traerá cuchillos ni dientes, traerá silencio, oscuridad. Y al final, porque desde aquella noche, Marcos ya no vive solo, vive con la Deep Web. Hay lugares en Internet a los que nadie debería entrar. Espacios que no figuran en buscadores, que no tienen enlaces en redes sociales, y que solo se acceden con navegadores especiales, protocolos encriptados y una clara advertencia. Entra bajo tu propio riesgo. Uno de esos rincones oscuros, repulsivos y casi imposibles de rastrear, se encuentra dentro de la Deep Web. Y aunque muchos lo consideran una leyenda urbana, otros, como el protagonista de esta historia, pueden asegurar que es aterradoramente real. Su nombre era Alex, un joven obsesionado con los extremos. Había recorrido foros, grupos privados y hasta salas cerradas de discusión donde la adrenalina y el morbo eran moneda común. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para lo que encontró aquella madrugada. Buscando sensaciones nuevas, terminó siguiendo una cadena de links en un viejo foro abandonado. El título del hilo era breve: Carne de primera, barbacoa selecta. Y la dirección que seguía no parecía llevar a una receta. Cuando el sitio finalmente cargó, Alex sintió una mezcla de confusión y asco. Todo en esa página estaba diseñado con un aire gourmet. Una estética cuidada, música instrumental de fondo y frases en latín que hacían alusión a la gastronomía clásica. Pero lo que se promocionaba allí no era comida común. Era un mercado exclusivo de carne humana. Lo primero que vio fue un video. Una producción nítida filmada con varias cámaras y una calidad impecable. En él, un chef elegante, vestido de blanco y con guantes quirúrgicos, se acercaba a una mesa de mármol. Sobre ella, una pierna humana. Con movimientos lentos, meticulosos, el chef la cortaba en porciones, la marinaba, la asaba lentamente y la servía como si se tratara del platillo más fino de un restaurante 5 estrellas. Las tomas se detenían en cada detalle. Los músculos expuestos, la textura al dorarse, el vapor que se elevaba. Alex sintió náuseas, pero no pudo apartar la vista. Debajo del video había una interfaz de navegación donde los usuarios podían hacer pedidos. Sí, como si se tratara de una tienda de comida rápida. Pero en lugar de combos o bebidas, las opciones incluían órganos humanos, extremidades y cortes seleccionados, con filtros por edad, género, raza y condición física. Todo, según el sitio, proveniente de voluntarios. Una mentira descarada que apenas intentaban justificar. Más abajo había una pestaña titulada Foro del Chef. Era una sección interactiva donde los miembros registrados compartían recetas, técnicas de preparación y consejos sobre cómo almacenar carne humana. La naturalidad con la que hablaban, como si se tratara de pollo o res, era lo más perturbador. Algunos incluso intercambiaban recomendaciones sobre qué tipos de personas tenían mejor sabor, basándose en factores como dieta o nivel de estrés. La Deep Web, en ese punto, se revelaba no solo como un abismo tecnológico, sino como un reflejo monstruoso de la crueldad humana. Pero lo peor, lo más horrible de todo, estaba reservado para los miembros Premium. Una notificación emergió en la pantalla de Alex. Transmisión en vivo iniciada. Acceso exclusivo desbloqueado. Dudó. Sabía que ya había llegado demasiado lejos, que lo que estaba viendo no era una simple exageración o un montaje viral. Pero su impulso por saber, por comprobar hasta qué punto podía llegar esa página, fue más fuerte. Hizo clic. La pantalla se volvió negra por unos segundos. Luego, una imagen granulada comenzó a estabilizarse.
Una cámara fija enfocaba una especie de sala industrial. Al centro, un enorme barril metálico con una tapa abierta. En su interior, un hombre, desnudo, atemorizado, empapado en lo que parecía ser algún tipo de líquido aceitoso. Gritaba, suplicaba. A su alrededor, figuras con trajes térmicos se movían lentamente, verificando medidores de temperatura y añadiendo combustible a unos tubos conectados al barril. Un contador de temperatura subía poco a poco en una esquina de la transmisión. El chat, desbordado de usuarios, escribía mensajes frenéticos. «Sube el fuego. Queremos ver cómo grita. Hazlo lento». Alex se quedó paralizado. Quiso cerrar el navegador, apagar la computadora, huir de lo que estaba viendo, pero no pudo. Su cuerpo no reaccionaba. Estaba siendo testigo de algo completamente real. Una tortura transmitida en directo. Una cocción humana. Y lo más aterrador era que miles de personas estaban viéndolo con entusiasmo. Las cámaras enfocaban el rostro del hombre dentro del barril mientras la temperatura subía. Los gritos comenzaron a convertirse en aullidos y el vapor empañaba la lente. Uno de los operadores sonrió ante la cámara. El chat celebraba. Alex apenas respiraba. De pronto, la transmisión se detuvo. La pantalla se volvió negra y apareció un mensaje. «Gracias por asistir. La próxima sesión será aún más deliciosa». El sitio lo redirigió automáticamente al menú principal. Todo lucía igual de pulido, igual de perturbador. Pero Alex ya no estaba viendo. Se había apartado de la silla con la cara pálida, temblando, y con un nudo en la garganta que no podía tragar. Durante días intentó convencerse de que fue una alucinación, un video falso, una especie de experimento viral extremo. Pero sabía que no era así, porque aún con los ojos cerrados seguía escuchando los gritos, seguía oliendo, imaginando, recordando. La Deep Web le había dejado algo más que imágenes perturbadoras. Le había marcado el alma con una cicatriz que no sanaría jamás. Pasaron los días, pero la mente de Alex se quedó congelada en ese instante. A veces, al cerrar los ojos, el eco de los gritos regresaba. Otras veces, al despertar en medio de la noche, sentía que el vapor del barril lo rodeaba, como si su habitación se hubiera llenado de humo invisible. Ya no comía igual, ya no dormía igual. Algo dentro de él se había roto. O quizá algo nuevo había nacido, algo oscuro. Intentó borrar el navegador, formateó su computadora, cambió de red. Incluso se mudó temporalmente al apartamento de un amigo, pero nada servía, porque el sitio seguía ahí, como si lo estuviera esperando. Una noche, mientras revisaba su correo desde una laptop prestada, notó un mensaje nuevo en la bandeja de entrada. No tenía asunto, solo una dirección desconocida. El cuerpo del correo estaba en blanco, salvo por una sola frase. «Alex, sabemos que volviste». Abrió los ojos de par en par. No entendía cómo habían llegado hasta él. Nunca usó su nombre. Siempre navegó con VPN. Su cámara estaba tapada. Pero ese mensaje no era un error, era una advertencia o una invitación. Minutos después, otra notificación apareció. Esta vez, una videollamada en una aplicación que no había instalado. El icono parpadeaba como una amenaza. Alex dudó, pero respondió. La pantalla mostró una habitación completamente oscura, salvo por una vela encendida al fondo. Y una figura, encapuchada, inmóvil, respirando fuerte. Entonces habló. «No se trata solo de ver, Alex. Se trata de formar parte. Tú cruzaste la puerta, no puedes deshacerlo». Y luego, una imagen. Una toma en blanco y negro desde una cámara de seguridad. Mostraba su edificio, su ventana, su departamento, en tiempo real. Alex colgó, saltó de la silla, corrió al interruptor, se asomó por la persiana y efectivamente una luz roja titilaba desde la azotea del edificio de enfrente. Una cámara apuntaba directo a su ventana. Sintió que se le salía el alma del cuerpo. El pánico se volvió paranoia. Ya no solo cerraba ventanas, clavaba tablones, apagaba luces, dormía con cuchillo en mano, veía sombras donde no las había, voces que no venían de ningún lado. Y lo más perturbador, soñaba con fuego, con barriles, con carne ardiendo. Hasta que una noche llegó el paquete. No tenía remitente, solo su nombre en letras negras escrito a mano. Lo encontró en la puerta, envuelto en papel grueso y con una cuerda que parecía salida de un matadero. Su instinto le dijo que lo tirara, que lo quemara, que corriera, pero lo abrió.
Dentro había una caja de madera oscura, desgastada, con marcas de garras o cuchillas, y sobre ella un delgado sobre amarillo. Lo abrió primero. Dentro había una foto Polaroid reciente, clara. Era él, frente al barril. Pero no como espectador, como víctima. Estaba encogido, con el rostro retorcido por el miedo, bañado en algún líquido. La imagen era idéntica a las que había visto en la transmisión en vivo. Alex retrocedió. ¿Era una amenaza? ¿Una manipulación? ¿Un montaje? Tembloroso, abrió la caja de madera. En su interior, con un olor a descomposición suave pero penetrante, había una oreja humana, perfectamente cortada, envuelta en plástico al vacío como si fuera charcutería fina. A un lado, una tarjeta. Bienvenido oficialmente al menú. Transmisión, esta noche. El terror que sintió no puede describirse con palabras. Cayó de rodillas, lloró, vomitó, gritó, pero sabía que ya era inútil, que aunque escapara, aunque se escondiera en otro continente, ya lo tenían marcado. La Deep Web no era solo un lugar, era una red, una mente colectiva, un culto, y él ahora era parte del plato principal. Horas después, la señal se activó de nuevo. Una nueva transmisión se anunciaba en los rincones más oscuros de la Deep Web. Los usuarios conectados comentaban con entusiasmo: carne fresca esta noche. Un caso especial, uno de los nuestros. Alex, bienvenido a casa. Y lo último que el mundo supo de él fue el eco de un grito transmitido en vivo, desde algún lugar sin nombre, en lo más profundo de Internet. Las 3 de la madrugada son, para muchos, la hora en que el mundo calla. Para Daniel, sin embargo, es la hora exacta en la que la Deep Web cobra vida. Empieza como siempre. Luces apagadas, cortinas bien cerradas y la única compañía del zumbido monótono de su PC mientras el ventilador del procesador gira con paciencia quirúrgica. Sobre la mesa yace una libreta donde apunta cada enlace, punto o onion, digno de revisarse luego. Tesoros que solo existen en esa Internet sumergida que respira bajo los protocolos luminosos de la red superficial. Pero aquella noche algo distinto palpita al otro lado de la pantalla. Entre foros clandestinos y mercados que prometen desde identidades falsas hasta paquetes de silencio definitivo, un título se impone: Anatomía eterna, taxidermia humana real. El favicón, un discreto cráneo de ciervo con pupilas humanas incrustadas, parece observarlo desde la pestaña abierta. Daniel se tensa, siente el clic del ratón como si accionara el gatillo de un arma. Aún así, entra. El portal se despliega sobre un fondo oscuro, casi púrpura, con tipografías en serif que imitan pasquines victorianos. Una banda sonora en bucle, un cello desafinado que recuerda un requiem arrastrado, acompaña la navegación. De inmediato, un mensaje emergente le advierte: contenido explícito de preservación dérmica y exhibición de piezas humanas. Acceso restringido. Más abajo, la casilla de verificación: soy mayor de edad y acepto los riesgos. Daniel marca la opción con la misma temeridad que lo llevó a indagar las rutas más turbias de la Deep Web. La sección de tutoriales es lo primero que carga. Videos en 720p muestran manos enguantadas que deslizan bisturís por torsos inertes. La membrana subcutánea es separada, vaciada con minuciosa destreza y sustituida por espuma de poliuretano expandible. Se explica la importancia de inyectar resinas epoxi para evitar el colapso de los rasgos faciales. Cada cuadro está narrado con voz neutral, casi académica, como si se tratara de un curso de restauración de arte sacro. Entre sugerencias de productos recomendados aparecen kits de cánulas, calibradores de diámetro vascular y paquetes con aglutinante dérmico grado quirúrgico. Los precios oscilan entre los $250 y los $1,400 en criptomonedas. La pasarela de pago redirige a billeteras imposibles de rastrear. Avanza hacia la galería. Miniaturas borrosas se vuelven nítidas al pasar el cursor. Maniquíes humanos con ojos de vidrio pulido, sus articulaciones fijadas en poses cotidianas, una mujer que parece acomodarse el cabello, un anciano perpetuamente recostado en un sillón de lectura, un niño sentado sobre un triciclo oxidado. La iluminación dramática resalta la pátina de la piel preservada, un tono ámbar que delata la mezcla de formol y barniz. Cada pieza lleva un número de serie y un certificado de autenticidad que incluye origen geográfico y fecha estimada de deceso. Daniel siente un nudo en la garganta y sin embargo hace scroll, incapaz de apartar la vista. Entonces encuentra el pasillo prohibido.
Colección híbrida. Advertencia en rojo. No apto para espectadores sensibles. Allí el portal exhibe aquello que rompe las leyes naturales. Torsos humanos fusionados con extremidades de felino taxidermizado, alas de cóndor cosidas al costado de una espalda femenina, plumas ennegrecidas pegadas con silicona quirúrgica, y la imagen más perturbadora, una cabeza de mujer montada sobre el cuerpo embalsamado de un pastor alemán. Sus ojos de cristal azul reflejan el brillo del flash que logró la fotografía, dando la ilusión de vida. Daniel parpadea, pero el destello sigue allí atrapado en su retina. A cada descubrimiento el sitio recalca su procedencia, orgullosamente Deep Web, contenido imposible de hallar en la superficie. Como si fuese un sello de pureza macabra, la página presume de sus raíces en esa red profunda donde la moral se diluye y florecen los mercados de lo prohibido. Daniel, que al principio se consideraba solo un curioso digital, siente que ha traspasado un umbral que no entiende del todo. Cuando decide salir, el botón de cerrar sesión no funciona. El cursor se transforma en un icono de bisturí. Las pestañas se multiplican solas. Tutoriales nuevos, ofertas relámpago, pedidos de piezas frescas. Un chat emergente parpadea con un mensaje directo. Te hemos visto observar, tal vez quieras participar. Late su corazón como mazo en el pecho. Otro mensaje llega, acompañado de un enlace acortado .onion. Transmisión en vivo. Preparación de sujeto 47B. Asiento reservado. T4N13L. Reconoce su nombre escrito en una mezcla de mayúsculas y números. Siente frío, como si del monitor emanara una corriente de aire de morgue. Aún con la conexión VPN doble, con Tor en modo puente y proxies encadenados, alguien le ha seguido la pista. Se convence de que debe apagar todo. Con mano temblorosa presiona el botón de encendido, y la pantalla se queda negra. Un segundo después, solo para él, aparece una ventana flotante. Una cámara en primera persona muestra una sala metálica iluminada por lámparas quirúrgicas. En el centro, una camilla vacía, pero cerca, demasiado cerca, una mesa con herramientas, pinzas, escalpelos, pistolas de aire comprimido para espuma. La transmisión lleva un contador. Comienzo en 00200. Daniel trata de desconectar el cable Ethernet, pero descubre con horror que ya lo ha desenchufado en su nerviosismo. El equipo sigue emitiendo la señal. Entonces comprende, no hay cable alguno, la PC no debería tener internet, y sin embargo la Deep Web lo ha atrapado en un ciclo que se alimenta de cada latido suyo. La cuenta atrás marca 00118. Continuará. 00117. Daniel observa paralizado cómo la cuenta atrás continúa. Intenta forzar el apagado manteniendo presionado el botón de encendido de la torre. Nada. Pulsa cada tecla, desenchufa todo de golpe. Pero la pantalla permanece encendida. El ventilador del CPU está completamente apagado. Y sin embargo, la transmisión en vivo sigue. 00059. En ese instante, el ángulo de la cámara en la transmisión cambia. Ahora se mueve, como si alguien la llevara en mano. Avanza lentamente por un pasillo angosto de paredes metálicas, donde el eco de las pisadas sobre el suelo resuena con una cadencia calculada. En una de las paredes se ven fotografías, cuerpos embalsamados dispuestos como obras de arte. Algunos tienen placas doradas. Propietario UZR-07. Pedido especial, cliente.onion-453XT. Daniel siente una náusea cruda que le sube desde el estómago. Suda frío. La transmisión en vivo parece una mezcla entre un quirófano y una exhibición de museo clandestino. De pronto, la cámara enfoca una puerta oxidada. En ella, una placa. Sala de preparación, sujeto de 4N13L. No puede respirar. El terror se vuelve absoluto. Aquello que parecía virtual se ha convertido en carne viva, en una amenaza física. De pronto, su celular vibra. Un mensaje anónimo, sin remitente. Ya estamos cerca. No luches. Va corriendo a la ventana de su habitación, abre la cortina y ve algo que lo congela. Al otro lado de la calle, un automóvil oscuro, estacionado con el motor encendido. Una silueta dentro, quieta, parece mirar directamente hacia su edificio. No puede distinguir rostros, pero siente con certeza que lo observan. El video sigue. La cámara ingresa a la sala quirúrgica. Hay alguien acostado en la camilla. La toma se acerca lentamente.
La figura está cubierta con una sábana blanca. Una mano sobresale. Es delgada, pálida, familiar. La sábana cae, revelando algo imposible. Es él, su propio rostro. Su cuerpo inmóvil, con los ojos abiertos como si estuviera vivo pero disociado, esperando ser transformado. La transmisión finaliza abruptamente. Pantalla en negro, en letras blancas. Gracias por participar, Daniel. Nos vemos pronto. Luego, solo un cursor titilando. Pasaron días. Daniel no sale de su casa. Cubrió cada cámara, micrófono y puerto de su equipo. Vendió su computadora, cambió su número, tapó ventanas. Pero aún así, cada noche, el mismo sonido, un susurro metálico desde el pasillo. Como si alguien arrastrara una camilla con ruedas. Una respiración hueca al otro lado de la puerta. Una semana después, el caso fue reportado en un hilo de Reddit sobre desapariciones vinculadas a la Deep Web. El título, ¿conoces a Daniel? Su último mensaje fue, no soy una pieza. Adjuntaron una captura de pantalla filtrada de la Deep Web. Una nueva figura aparece en la galería de Anatomía Eterna. Piel perfectamente conservada, ojos de vidrio, placa dorada. Cliente, D4N13L. Obra, humano estándar, realista. Entregado. Todo comenzó con una tarde cualquiera. Unos cuantos adolescentes, aburridos de las redes sociales convencionales y hambrientos de emociones, se adentraron en un terreno del que pocos sabían, pero mucho habían escuchado: la Deep Web. No era la primera vez que hablaban del tema en su grupo de amigos. Desde hacía semanas, el rumor de un sitio donde todo era posible, desde contratar hackers hasta acceder a rituales en vivo, había alimentado su imaginación. Y como suele ocurrir con los adolescentes, la mezcla de anonimato y adrenalina fue más fuerte que el sentido común. Eran 5 chicos de secundaria: Leo, Santiago, Mauro, Elías y Román. Todos compartían el mismo salón, pero también una obsesión por lo prohibido. Uno de ellos, Leo, ya había descargado Tor, el navegador para acceder a la Deep Web, y había estado explorando algunas páginas de baja peligrosidad. Al ver que nada parecía tan extremo como las leyendas urbanas contaban, convenció a los otros de que todo era un mito exagerado, que lo verdaderamente oscuro debía estar oculto más abajo. Y así lo hicieron. En la oscuridad de sus cuartos, cada uno frente a una pantalla iluminada por el resplandor del navegador Tor, empezaron a sumergirse en los foros más extraños. Primero fueron sitios de compraventa de artículos ilegales, documentos falsos, drogas, armas, nada que no se pudiera imaginar. Pero luego vinieron los foros más pesados. En uno de ellos, llamado La Escalera Roja, se ofrecían tutoriales para hackear cuentas bancarias, acceder a cámaras de vigilancia, clonar tarjetas de crédito. Había listas con herramientas, software espía, y hasta kits completos para lanzar ataques de denegación de servicio. Pero eso no fue lo más inquietante. Fue en otro foro, más escondido, más silencioso, donde la verdadera pesadilla comenzó. Aquel espacio no tenía nombre en el encabezado, solo una imagen distorsionada de un rostro pixelado. Ahí, los usuarios ofrecían cosas que parecían sacadas de una película de terror. Servicios de asesinato por encargo, alquiler de sicarios internacionales, envíos de muestras de orina limpias para pasar pruebas toxicológicas, y hasta paquetes de desaparición con cambio de identidad incluido. Todo tenía precio, todo era negociable. Los chicos no podían creer lo que estaban viendo. Se escribían entre ellos por Telegram, compartiendo capturas de pantalla, entre la risa nerviosa y el miedo contenido. «Esto no puede ser real», escribió Santiago. Pero lo era. Fue al tercer día cuando todo cambió. Mientras exploraban una cadena de mensajes dentro de uno de esos foros, una notificación nueva apareció, como si fuera un mensaje privado. No tenía remitente visible. Decía simplemente, «Los estoy viendo». Al principio pensaron que era una broma, un troll. Pero en segundos, el siguiente mensaje llegó: Leo Martínez, Santiago Arévalo, Mauro Torres, Elías Núñez, Román García, están todos aquí. El mensaje incluía algo más: sus direcciones exactas, los nombres completos de sus padres y la ubicación de su colegio. También una foto. Era una captura tomada desde la cámara de Leo, sin que él lo supiera, minutos antes. En la imagen, él estaba viendo fijamente la pantalla, en su habitación, completamente solo.
o eso creía. El grupo entró en pánico. Todos comenzaron a escribir al mismo tiempo. ¿Cómo sabe esto? ¿Quién es? Leo, apaga la compu ya. Nos están rastreando. En ese instante una nueva advertencia apareció. No importa si se desconectan, ya están marcados. Uno de ustedes descargó algo que no debió. El polizón está dentro. Nadie entendía a qué se refería con el polizón, hasta que Leo recordó un archivo .zip que había abierto desde un enlace acortado en uno de los foros. Era solo un archivo con instrucciones de hacking, no pensé que fuera nada grave. Pero ahora entendían que ese archivo había servido como puerta de entrada, un virus, un rastreador, un tipo de malware que ya estaba incrustado en sus dispositivos monitoreando cada movimiento. Lo siguiente fue aún más aterrador. Sus celulares comenzaron a sonar, uno tras otro. Llamadas de números desconocidos que colgaban al segundo tono, mensajes en sus cuentas personales, fotos de sus casas desde el exterior, videos cortos donde se veía a uno de ellos cruzando la calle, grabado a escondidas. Aquello ya no era un juego, no era una leyenda urbana, era real. Estaban atrapados en un escenario que solo creían que existía en foros de conspiración o películas de suspenso. Uno por uno, fueron cerrando sus dispositivos. Desinstalaron Tor, borraron todo el historial. Incluso llegaron a formatear sus computadoras. Pero el miedo ya se había sembrado en lo profundo. Román no volvió a salir solo de su casa. Santiago dejó de asistir a clases durante semanas. Leo, quien había iniciado todo, confesó entre lágrimas a sus padres lo que había hecho. Fue llevado a terapia. Desde entonces, nada volvió a ser igual. El mundo les pareció más vulnerable. Supieron, por experiencia propia, que la Deep Web no era un mito ni un rincón curioso de Internet. Era una bestia real, silenciosa, con garras invisibles. Y ellos, por simple morbo, le habían tocado la puerta. Pasaron los días, y aunque el asedio digital se detuvo tan abruptamente como había comenzado, la paranoia no. El polizón, como lo llamaban en los mensajes, se convirtió en una obsesión para Leo. Pasaba horas tratando de rastrear el código malicioso, de entender cómo había sido infectado su sistema. Consultó foros legítimos de ciberseguridad, descargó programas de limpieza avanzados y hasta contactó a un técnico que trabajaba con redes empresariales. La respuesta fue demoledora. El malware era sofisticado, imposible de rastrear del todo para un usuario común, y sobre todo parecía no tener una función destructiva, sino una de vigilancia. Esto no es como los virus que borran archivos o roban contraseñas, le dijo el técnico. Esto es otra cosa, es como si alguien solo quisiera verte, saber que estás ahí, recordarte que puede hacerlo cuando quiera. Elías, que al principio se había mostrado más escéptico, se quebró una noche cuando notó algo inquietante. Su cámara web se encendía por segundos, incluso con la laptop cerrada. Rompió el equipo, literalmente. Y luego exigió a sus padres cambiar de número, moverlo de escuela, de ciudad si era posible. Nadie lo tomó en serio al principio, pero cuando mostró los registros no hubo discusión. Su familia hizo las maletas y se mudó a otra zona del país. Román, en cambio, optó por desaparecer de redes sociales, eliminó todas sus cuentas y se refugió en el anonimato digital. Durante semanas no respondió ni siquiera a sus amigos más cercanos. En su mente, aquel mensaje de "están marcados" se repetía como un eco imposible de silenciar. Santiago fue más práctico, denunció todo. Fue con sus padres a la policía cibernética. Llevó registros, capturas de pantalla, direcciones de los foros, los mensajes amenazantes. Pero se topó con una realidad frustrante. No había rastros suficientes, no había jurisdicción, no había forma legal de seguir a alguien en la Deep Web sin una orden internacional. El agente solo le dio un consejo. «Chico, no debiste entrar ahí». El verdadero impacto, sin embargo, no fue el miedo, ni la paranoia. Fue el silencio. Porque lo más perturbador no fue lo que pasó, sino lo que podía pasar. Saber que alguien en algún lugar del mundo los había visto, que conocía sus caras, sus nombres, sus hábitos, y que no buscaba dinero ni datos bancarios, solo quería dejar claro que podía tocar su puerta digital cuando quisiera. Con el paso del tiempo, los 5 jóvenes siguieron caminos distintos. Se alejaron no solo de la Deep Web, sino también entre ellos. La experiencia los había marcado, pero de manera distinta, como si cada uno llevara una versión fragmentada del trauma, como si ese mensaje, "los estoy viendo",
siguiera flotando sobre sus cabezas. Leo, el que inició todo, nunca volvió a encender una webcam. Vive con cinta negra tapando cada lente de sus dispositivos. A veces, despierta sobresaltado por el sonido inexistente de una notificación. Otras veces, se queda mirando fijamente su pantalla apagada, temiendo ver su propio rostro reflejado, como si alguien más lo estuviera observando desde el otro lado. Y es que ese es el verdadero peligro de la Deep Web. No siempre es lo que compras o ves. A veces es lo que te observa desde el otro lado, sin rostro, sin nombre y sin prisa. Porque una vez que cruzas esa puerta, ya no eres un visitante, eres parte del mapa, y ellos nunca te... Todo comenzó con una simple búsqueda en el navegador Tor. Esteban, un joven universitario curioso por naturaleza y con algo de tiempo libre, se adentró una noche en los rincones más oscuros de la Deep Web. No buscaba nada en particular. Solo quería ver si todo lo que decían en los foros era cierto. ¿De verdad existían esos sitios de apuestas humanas, tráfico de órganos y rituales extraños que la gente susurra en los comentarios de Reddit? Al principio encontró lo habitual: marketplace anónimos, venta de tarjetas clonadas, foros de hackers compartiendo código y herramientas de intrusión. Era lo que esperaba. Pero en la pestaña de un enlace mal traducido que decía «Cara o cruz, tú decides», la cosa cambió. El sitio parecía básico, casi rudimentario. Fondo negro, letras rojas parpadeantes y un contador de espectadores que subía y bajaba sin lógica aparente. En el centro de la pantalla, una transmisión en vivo comenzaba a cargarse. Primero creyó que se trataba de una actuación, una especie de juego extremo montado por actores, pero su percepción cambió al ver a la persona en pantalla. Una figura humana, visiblemente atada a una silla de metal, se encontraba en una habitación oscura, iluminada solo por un foco cenital que proyectaba sombras monstruosas sobre sus rasgos. No gritaba, no pedía ayuda, solo respiraba con dificultad. Tenía los ojos vendados y cinta gris alrededor de la boca. Debajo de la imagen aparecían dos botones digitales: cara, quemar lóbulos de las orejas cruz, cortar tendones de las manos. Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pensó en cerrar la pestaña, pero algo lo paralizó. Un contador regresivo comenzaba en la esquina de la pantalla: 10, 9, 8. Miles de usuarios, ocultos tras nombres aleatorios, votaban con frialdad. Cara, escribían algunos. Cruz, tecleaban otros. El sitio mostraba en tiempo real qué opción iba ganando. Cara, 63%. Al llegar a 0, un hombre encapuchado ingresó al cuadro. Llevaba guantes quirúrgicos y una caja metálica. Se acercó sin prisa a la víctima, abrió la caja y sacó un pequeño soplete. La transmisión no cortó. No hubo censura. Esteban apartó la vista al escuchar los gritos amortiguados por la cinta adhesiva. Quiso cerrar la laptop. Quiso marcharse. Pero antes de hacerlo, algo cambió en pantalla. El chat se detuvo, el contador desapareció y el fondo se volvió rojo. Un mensaje surgió, escrito en tipografía más grande que todo lo anterior. Esteban, es tu turno. Lanza la moneda. Él se quedó inmóvil. ¿Cómo sabían su nombre? No lo había escrito en ninguna parte. Nunca se registró. Nunca habló en el chat. Solo estaba mirando. Nada más. Debajo del mensaje los botones volvían a aparecer. Cara, perforar rodillas. Cruz, arrancar uñas una por una, y ahora, junto a ellos, una moneda digital giraba lentamente, esperando que él pulsara el botón de su elección. Esteban no lo hizo. Cerró la laptop de golpe. Se levantó, se lavó la cara, trató de convencerse de que solo era una broma, una especie de sitio interactivo de horror, pero en el fondo sabía que no lo era. Pensó que todo acabaría ahí, pero al día siguiente, al revisar su buzón, encontró un sobre sin remitente. Dentro había una sola cosa, una moneda real, antigua, desgastada. Por un lado, el rostro de una figura irreconocible. Por el otro, una cruz con la inscripción «Tu decisión fue no decidir», y una pequeña nota, escrita con caligrafía irregular, que decía «Nos veremos pronto, Esteban». Desde ese día todo cambió. La paranoia se convirtió en su compañera constante. Tapó la cámara de su laptop, cambió su número de teléfono. Se mudó por un tiempo con su madre. Pero cada sombra, cada ruido nocturno, cada persona que parecía observarlo demasiado en la calle, le recordaba una cosa:
La Deep Web no olvida. Las semanas siguientes se volvieron un infierno. Esteban, que antes era un joven entusiasta, sociable, amante de la tecnología, ahora evitaba encender cualquier dispositivo conectado a Internet. Había formateado su computadora, desinstalado Tor, destruido su router, incluso reemplazado su teléfono por un modelo viejo sin cámara ni acceso a redes. Pero la sensación de estar vigilado no se iba. Cada vez que caminaba por la calle sentía que alguien lo seguía. Cada vez que abría la puerta de su casa, esperaba encontrar otra nota. Dormía con un cuchillo debajo de la almohada. Los noticieros no ayudaban. Hablaban cada vez más de desapariciones sin explicación, de jóvenes encontrados muertos en circunstancias macabras, con pistas que apuntaban a rituales o grabaciones clandestinas. Todo escondido tras capas de anonimato en la Deep Web. Una noche, mientras revisaba el refrigerador a medianoche, el timbre sonó, se congeló. Nadie debería tocar la puerta a esas horas. Se asomó por la mirilla. No había nadie. Cuando abrió, solo encontró otra caja. Pequeña, negra, sin etiquetas. La llevó temblando a la mesa sin atreverse a tocarla por minutos. Finalmente, con guantes puestos, la abrió. Dentro había un reproductor portátil, con audífonos conectados, y una nota que decía: «No mires, solo escucha». Contra todo juicio lo hizo. Lo que escuchó fue a una persona respirando con dificultad, casi sin poder hablar. Entre gemidos y jadeos, una voz apenas reconocible dijo su nombre. «Esteban, ayúdame». Era su voz, pero él no recordaba haber dicho eso. No recordaba haber grabado nada. Acto seguido, otra voz más grave, más firme habló. «Bienvenido a la segunda ronda, esta vez eres protagonista». El audio se cortó. Esa misma noche, todas las luces de su casa comenzaron a parpadear. Su televisor, desconectado desde hacía semanas, se encendió solo, mostrando una imagen estática. El mismo cuarto de la transmisión original, la silla vacía, el foco encendido, y en la parte inferior de la pantalla, la frase más aterradora de todas: «La silla te espera». Esteban decidió huir. Abandonó su casa, cortó todo contacto con conocidos, cambió de identidad. Se refugió en pueblos alejados, sin señal, sin electricidad. Vivió entre paranoia y silencio, convencido de que tarde o temprano lo encontrarían. Pero pasaron los años, y nada ocurrió, al menos no al principio. Un día, en una pequeña biblioteca rural, revisando periódicos viejos en busca de trabajo, leyó un titular: «Nueva transmisión en la Deep Web deja una víctima real. Policía sigue sin pistas». Y debajo, un cuadro borroso de la escena del crimen. El entorno le resultaba conocido. La silla, el foco, el encuadre, solo que esta vez la víctima tenía una venda en los ojos y un tatuaje en el brazo derecho, uno que Esteban también tenía. La policía nunca identificó al cuerpo, pero él sí lo hizo. Era idéntico a él, una réplica exacta. Desde entonces, Esteban ya no sabe si sigue libre o si, de alguna manera, ya forma parte del show. Porque en la Deep Web nada es lo que parece. Y cuando juegas con el dolor ajeno, eventualmente, la moneda cae de tu... Mi nombre es Julián. Tengo 24 años. Vivo solo en un pequeño departamento en las afueras de una ciudad que no diré. No por miedo, sino por precaución. Lo que voy a contar no es una historia con moraleja, ni un relato para asustar niños antes de dormir. Es algo que pasó. Y empezó como empiezan muchas cosas en estos tiempos, con curiosidad y con la Deep Web. Sí, la Deep Web. Ese rincón oculto de Internet del que todos han oído hablar, pero pocos conocen de verdad. Para algunos es solo una leyenda urbana, pero para otros como yo, es un pozo sin fondo donde uno puede encontrar desde foros filosóficos hasta cosas que ningún ser humano debería ver. Yo empecé navegándola por aburrimiento, por morbo, por las historias. Pero terminé encontrando algo que cambió mi vida para siempre. Había leído en varios foros sobre las famosas mystery boxes, cajas misteriosas que se venden en sitios oscuros por precios variables. Algunas son fraudes, basura envuelta en papel, otras contienen cosas perturbadoras: dientes, muñecos mutilados, cintas VHS con rituales o incluso objetos robados. La idea me pareció divertida, casi como una experiencia sociológica. Compré una, o eso pensé. No fue sencillo. Usé una wallet anónima, redireccioné mi IP a través de varias capas de VPN.
Y al final, accedí a una tienda que parecía más vieja que la propia red. Todo en ella era rudimentario, torpe, como si la página hubiera sido diseñada en los 90. No había imágenes, solo texto. La caja te elige a ti, no al revés. Precio, $200, sin opción a contacto, sin reseñas, sin nada. Compré. Pasaron 3 semanas sin noticias. Supuse que era una estafa. Ya me había resignado. Pero una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, me despertaron unos golpes secos en la puerta. 3 golpes, nada más. No era un cartero, no era un vecino. Salí descalzo, somnoliento. Al abrir, no había nadie, ni autos, ni voces, solo el silencio espeso de la madrugada. Y en el umbral, una caja sin etiquetas, sin remitente, sin nada. Era más pequeña de lo que imaginé. Estaba envuelta en papel marrón, como los que usaban en los años 50, atada con cuerda gruesa. La metí sin pensar. Cerré la puerta y, por un momento, no hice nada. La dejé sobre la mesa del comedor y me senté a verla. Algo en su presencia me incomodaba. No tenía lógica, pero parecía viva. Finalmente la abrí. Dentro había otra caja, más pequeña, del mismo color, y una cuerda idéntica atándola. Dentro de esa, un envoltorio de papel burdo, y finalmente, un álbum Polaroid. Viejo, con manchas de humedad, cuero agrietado. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras imágenes eran inofensivas. Fotos de cosas aleatorias. Corteza de árbol, una roca, un buzón oxidado, una farola. Por un momento creí que alguien solo me estaba gastando una broma, pero entonces, en una de las fotos, reconocí algo. Una puerta. Mi puerta. La imagen estaba tomada desde la calle, justo enfrente de mi departamento. El corazón se me aceleró. Pasé la página. Otra foto, mi coche. Otra más, mi ventana vista desde afuera. Empecé a sudar, las manos me temblaban. Y luego, una imagen que me paralizó. Era yo, en mi cocina, lavando un vaso. No recuerdo haber visto una cámara. No recuerdo haber sentido que alguien me observaba. La foto no era vieja, ni borrosa. Era reciente, muy reciente. Podía jurar que ese mismo día había usado esa misma camiseta. Seguí pasando las páginas. Con cada fotografía más cercana, más íntima. Yo durmiendo. Yo en la ducha, apenas cubierto por el vidrio empañado. Yo sentado en el sofá mirando la televisión. Todas desde ángulos imposibles. Desde dentro de mi casa. Me levanté como un resorte. Corrí por todo el departamento, revisando detrás de los muebles, dentro de los armarios, incluso abrí la puerta del horno y el congelador. Nada. No había cámaras. No había micrófonos. No había nadie. Volví al álbum. En la última página, una sola imagen. Yo abriendo la caja. Exactamente como hacía apenas minutos. Y abajo, con tinta negra, temblorosa, escrita a mano, el misterio permanece. Fue en ese instante que lo escuché. El clic. Inconfundible. El sonido de una cámara Polaroid. Arriba. En el segundo piso. En el ático que nunca uso. Subí las escaleras como en trance. Cada peldaño que crujía bajo mis pies desataba oleadas de adrenalina. No había viento, ni vibraciones, ni ruidos del exterior. Solo el eco del clic de la Polaroid en mi cabeza. Un sonido que parecía rebotar en las paredes, cada vez más fuerte, más cercano. Llegué a la puerta del ático. No tenía cerradura, pero siempre la mantenía cerrada con una pequeña cadena de seguridad, más por olvido que por prevención. Pero esta vez no estaba cerrada, la puerta estaba entreabierta. Apenas unos centímetros, pero lo suficiente para que saliera de ahí un olor tenue, como a papel viejo y polvo estancado. Un olor que no recordaba haber sentido antes. Empujé la puerta lentamente. La madera chirrió y el sonido pareció ahogarse en la oscuridad del cuarto. No había ventanas y la única fuente de luz era el tenue resplandor de la lámpara del pasillo. Me detuve en el umbral, buscando alguna figura, algún reflejo, algo que confirmara lo que había oído. Nada. Di un paso dentro, luego otro, y entonces mis ojos lo captaron. En el rincón más alejado, bajo un montón de cajas olvidadas, había algo que no reconocía, algo que no debería estar ahí, una cámara Polaroid, antigua, de esas grandes, pesadas, que ya no se fabrican, montada en un trípode, apuntando directamente hacia la entrada del ático. La luz roja de activación parpadeaba lentamente, como si acabara de tomar una foto. Me acerqué con cuidado, estaba encendida.
y todavía tibia al tacto. En el suelo, junto al trípode, otra caja, esta vez más pequeña, del tamaño de una caja de zapatos. Al abrirla encontré un solo objeto, una Polaroid recién impresa. Aún no terminaba de revelarse. La sostuve, conteniendo la respiración. La imagen apareció lentamente, revelando mi rostro desde el ángulo exacto en el que había entrado al ático. Yo, parado en el umbral hace apenas segundos. Dejé caer la foto. El corazón martillaba en mi pecho como si fuera a reventarme las costillas. Bajé corriendo. Cerré el ático. Clavé la puerta. Atravesé muebles, sillas, lo que fuera. Encendí todas las luces. Encendí la televisión para no escuchar el silencio. Y me senté en el sofá, con la caja aún sobre la mesa, mirando el álbum, mirando la foto, mirándome, intentando entender quién estaba detrás de todo esto. Intenté contactar al vendedor, pero la tienda ya no existía, ni el sitio, ni el perfil, ni la dirección. Incluso el historial de mis transacciones en la wallet había desaparecido. Era como si jamás hubiera hecho la compra, como si alguien se hubiera asegurado de borrar todo rastro. Lo único que quedaba era el paquete y las fotos. Desde entonces no he vuelto a dormir igual. Puse cámaras en cada esquina del departamento, cambié las cerraduras, tapé ventanas, me compré un detector de frecuencias y un escáner de señales. Incluso contraté a un especialista en ciberseguridad para que analizara mi red. Todo limpio. Pero las fotos siguen apareciendo, no por correo, no en paquetes, simplemente las encuentro, en el buzón, pegadas en el parabrisas del coche, deslizadas bajo la puerta, y siempre con el mismo estilo. El borde blanco, la tinta apenas seca, y yo, haciendo cualquier cosa, dormido, caminando, mirando el celular, cocinando, y siempre, abajo, una frase diferente. Él no duerme. Sabe que sospechas. No estás solo. A veces la cámara del ático aparece desmontada, en otra parte de la casa. Una vez la encontré en el baño, otra vez en el armario de la ropa. En una ocasión apareció justo frente a la puerta de mi habitación, con una sola foto pegada en el lente, yo, mirándola con cara de pánico. Fui a la policía. Me dijeron que era una broma de mal gusto, que alguien me estaba acosando, que cambiara de casa, de número, de ciudad. Lo hice, pero las fotos me siguen. No sé si esto fue solo una broma de la Deep Web que se salió de control. No sé si alguien me eligió al azar como parte de un experimento o si hay algo más profundo, más oscuro detrás de todo. Solo sé una cosa. Nunca se detiene. Hace 3 días encontré una Polaroid pegada en la parte trasera del espejo del baño. No la había visto antes. Era yo, durmiendo, con una figura borrosa de pie, al fondo, mirándome. Anoche escuché el clic de nuevo, pero esta vez no estaba solo. Fui al ático. Estaba cerrado desde fuera, con una cuerda atada desde el otro lado. Y esta mañana, al despertar, había una foto nueva sobre mi pecho. Yo, dormido, y escrita a mano, la frase final: el misterio permanece.